Hola amigos, pues en este video les voy a hablar acerca de la programación orientada a objetos en PHP y para ello pues voy a crear un sencillo programa. Así que comienzo por crear un documento en blanco y después al documento le voy a dar un nombre que en este caso van a ser las iniciales de la programación orientada a objetos, es decir, el documento se va a llamar PWO. Después al documento le voy a dar la extensión .php y después el documento lo voy a guardar dentro de la carpeta raíz del servidor web. Ahora ya puedo comenzar a crear el código y comienzo por crear un comentario que contenga las iniciales de la programación orientada a objetos, que son PWO. En la programación orientada a objetos existen clases y objetos. Las clases son los moldes con los cuales se crean los objetos y las clases pues son conjuntos de variables y funciones. Cuando tenemos una clase, a las variables se les llaman propiedades y a las funciones se les llaman métodos. Bueno, pues voy a comenzar por crear una sencilla clase, así que escribo el siguiente comentario. Creando una clase. Para crear una clase, lo primero es escribir la palabra clase y después el nombre de la clase, que en este caso va a ser mensaje. Después unas llaves. Dentro de las llaves voy a crear las propiedades y los métodos de esta clase. Voy a comenzar por definir las propiedades de esta clase. Como dije hace un momento, las propiedades son variables. Y para poder crear una propiedad, el primer paso es escribir la palabra public y después el nombre de una variable, que en este caso va a ser autor. Después le podemos asignar un valor por defecto. En este caso, el valor por defecto para la propiedad autor va a ser igual a Raimundo. Raimundo. Después colocamos un punto y coma. Y como podemos ver, ya hemos creado una propiedad que se llama autor y cuyo valor por defecto es Raimundo. Para crear otra propiedad, escribo la palabra public, después el nombre de una variable, que en este caso va a ser receptor, y después, si queremos, un valor por defecto para esta propiedad. En este caso, el valor por defecto para esta propiedad va a ser Luis. Como podemos ver, ya hemos creado dos propiedades, autor y receptor. Ahora voy a continuar a crear los métodos de esta clase. Como dije hace un momento, los métodos son funciones, así que la sintaxis para poder crear un método es bastante similar a la utilizada para crear una función. Para crear un método, debo de colocar la palabra public y después la palabra function y después el nombre del método, que en este caso va a ser contenido. Después unos paréntesis y después unas llaves. Como los métodos y las funciones son prácticamente iguales, pues los métodos también pueden recibir parámetros. Los parámetros es la información que le enviamos a la función desde el exterior para que la función la procese. En este caso, para este método voy a definir el siguiente parámetro, que va a ser texto. Y después voy a proceder a crear el código de este método o de esta función. En este caso el código va a ser muy sencillo. Lo único que quiero que haga es que imprima en pantalla el contenido del parámetro texto. Sin embargo, quiero que el texto aparezca en letras negritas. Así que coloco pues el código HTML para que las letras aparezcan en negrita. Y bueno amigos, pues ahora voy a crear un objeto utilizando la clase que acabo de crear. Para ello voy a colocar el siguiente comentario, creando un objeto. Para crear un objeto, el primer paso es crear una variable en la cual se va a guardar la referencia al objeto. En este caso, la variable se va a llamar mensaje nuevo. Después coloco un signo igual y después debo de colocar la palabra new, seguida del nombre de la clase que voy a ocupar para crear este objeto. En este caso la clase que voy a ocupar
va a ser mensaje. Después coloco unos paréntesis y después un punto y coma. Después de haber creado el objeto, ya puedo acceder a las propiedades y a los métodos de la clase. Voy a comenzar por acceder a las propiedades de la clase. Para ello escribo el siguiente comentario. Accediendo a las propiedades de la clase. Para acceder a las propiedades de la clase, sencillamente debo de escribir el nombre del objeto, después una flecha y después el nombre de la propiedad que quiero que aparezca en pantalla, por ejemplo, y después un punto y coma. Para acceder a otra propiedad, sencillamente repito el procedimiento, escribo el nombre del objeto, después una flecha y después el nombre de la propiedad a la cual quiero acceder, que en este caso va a ser receptor. Ahora lo que quiero es que me aparezcan en pantalla los valores de estas propiedades, pero además quiero que me aparezcan al lado de cada una de las propiedades las siguientes cadenas de texto. Así que escribo el enunciado echo y después después unas comillas dobles, después un punto para poder unir el texto entre comillas con el valor de la propiedad y después entre las comillas dobles voy a colocar el siguiente texto que va a ser D, después dos puntos. Ahora voy a colocar otra cadena de texto que quiero que aparezca en pantalla, así que escribo echo, después unas comillas dobles y después un punto para poder concatenar o unir el valor de la propiedad receptor junto con la cadena de texto para. Después coloco unos dos puntos. Como podemos ver, lo que he hecho es acceder a los valores de las propiedades receptor y autor, y después lo que estoy haciendo es que los valores de esas propiedades quiero que aparezcan en pantalla, y para ello estoy utilizando los enunciados echo, que son los que señalo en este momento. Ahora voy a ejecutar un método de la clase mensaje. Así que escribo el siguiente comentario. Ejecutando un método de la clase. Para ejecutar un método de una clase, el primer paso es escribir el nombre del objeto, que en este caso es mensaje nuevo. Después coloco una flecha y después el nombre del método que quiero ejecutar. En este caso quiero ejecutar el método contenido. Sin embargo, sabemos que el método contenido, que es el que señalo en este momento en pantalla, pues recibe un parámetro que es igual a texto. Así que voy a enviarle un parámetro a este método. En este caso, el parámetro que le voy a enviar va a ser el mensaje, que va a ser el siguiente. Hola a todos desde México. Después cierro los paréntesis y coloco un punto y coma. Lo que acabo de hacer es que estoy ejecutando el método contenido y al momento de ejecutar el método contenido le estoy enviando un parámetro, que es una cadena de texto. Guardo los cambios y ahora lo único que me queda es ir al navegador web para ver los resultados. Antes de ir al navegador web, voy a imprimir en pantalla un salto de línea para que de ese modo las líneas queden separadas. Así que escribo el siguiente código, echo, y después el código HTML para crear un salto de línea. Guardo los cambios y ahora sí voy a ir al navegador web y después escribo localhost /pwo.php. Le doy enter
Y como podemos ver, me aparece en pantalla el resultado de ejecutar el método de mi clase. Me aparece de Raimundo para Luis y me aparece también el mensaje: hola a todos desde México. Voy a ir al código y voy a hacerle algunos ajustes para que las líneas queden perfectamente bien separadas. Así que escribo el siguiente código HTML para crear un salto de línea. Como podemos ver, acabo de crear el código echo y después el código HTML para crear un salto de línea. Guardo los cambios, voy al navegador, cargo una vez más el programa y como podemos ver, ya me aparece el resultado del programa. Como podemos ver, me aparece el valor de la propiedad autor y después el valor de la propiedad receptor. Después me aparece el resultado del método contenido. Y bueno amigos, pues ahora ya saben cómo poder crear un objeto y una clase en PHP. Muchas gracias.